Entonces vamos a hablar de un análogo de somatostatina que esperábamos demasiado de él y pues desafortunadamente pues los estudios que tenemos actuales son insuficientes, pero voy a resaltar lo más relevante y eventualmente en qué escenarios podríamos utilizar este análogo de somatostatina que es un multiligando. Yo soy Deyanira González, soy médica internista endocrinóloga que trabaja en neoplasias endocrinas y estos son mis conflictos de interés, pero realmente no afectan mucho esta charla. El objetivo es revisar la evidencia publicada sobre la eficacia del pasirriotide en tumores no endocrinos pulmonares y gastroenteropancreáticos y la seguridad del pasirriotide en monoterapia o combinación. Y hemos tomado pues lo que tenemos hasta la fecha publicado. Y recordamos que desde hace más de 50 años, desde los años 70, pues conocemos la somatostatina, que es una hormona inhibitoria hormonal y también de la parte exocrina y que se une a los 5 ligandos que están distribuidos en todo el cuerpo, tanto en células endocrinas como no endocrinas. La somatostatina natural nativa tiene una escasa vida de de escasos minutos y por eso fue necesario utilizar los análogos y de los primeros que utilizamos fue el otrotide que ya desde los años 80 el doctor Kuhl en su estudio publicado en New England lo ha venido utilizando y el anriotide que ya después más adelante lo seguimos utilizando y que ustedes claramente lo conocen, que tienen actividad principalmente sobre el receptor 2 y algo menos sobre el receptor 3 y 5. Y luego nos traen el SON 230 o pasirriotide que esperábamos que tuviera una eficacia muy superior a los análogos anteriores y casi similar similar a la somatostatina natural. Sin embargo, pues su efecto es mayor sobre el receptor 2 y 5. ¿Cómo actúan los análogos de somatostatina? Pues tienen dos vías relevantes. Uno, la inhibición de la producción hormonal y dos, la eficacia antiproliferativa a través de estas vías como las describimos ahí. Y teniendo en cuenta que muchos tejidos expresan en mayor o menor medida diferentes receptores de somatostatina, como lo mencionaba em, Julián en la primera charla, y estos receptores son medidos por diferentes técnicas y tenemos gran heterogeneidad en la expresión. Incluso en un mismo tejido podemos tener diferente expresión de receptores y en el mismo derivado de un tumor de páncreas podemos encontrar diferente expresión de receptores, pero basado en eso, pues hemos aplicado los análogos. Después de que ya tenemos toda la evidencia conocida del anriotide y otrotide, tenemos que el pasirrotide en estudios preclínicos ha demostrado que inhibe el Ki67 después de la incubación en células de una línea bronquial, también inhibe la bioactividad de las isoformas del receptor A de la insulina en unas células BON1, también conduce a la apoptosis, induce reducción significativa en la viabilidad y producción de catecolaminas en cultivos de freocomocitoma, induce apoptosis y reduce la proliferación y la cromogranina en cultivos de tumores derivados de páncreas, neuroendocrinos. En modelos murinos con MEN1 también pareciera que ejerce quimioprevención en adenomas NET pancreáticos y tumores pituitarios, y en insulinomas murinos disminuye el nivel de insulina, mejora la glucosa y reduce el tamaño tumoral. Es súper fabuloso para todo lo que necesitamos. Aquí vemos cómo con días de exposición a pasirriotide, las células pulmonares empiezan a disminuir su número de células viables. Y también en tumores no endocrinos, como por ejemplo las tumores de mama, las atipias de mama, en estudios preclínicos también disminuye la viabilidad tumoral después de la exposición a pasirriotide. Entonces, basados en esos estudios preclínicos, se pasa a la clínica y se evalúa la eficacia y seguridad de los análogos. Tenemos un estudio fase 1 para mirar la seguridad y tolerabilidad en tumores gastroenteropancreáticos. Estos son tumores gastroenteropancreáticos en los cuales se les pone, son pacientes que tienen una exposición de 20, 40 y 60 miligramos y ellos querían también evaluar en ese momento el número de movimientos intestinales, pero este segundo objetivo no fue logrado.
Entonces, los pacientes se exponen a pasirotide 20, 40, 60 y tuvimos descontinuación por muerte, pero esas muertes fueron por progresión tumoral. Y realmente hubo una pérdida importante, el 30% de los pacientes fueron perdidos, pero se reportó que los eventos adversos principales son diarrea, fatiga, dolor abdominal e hiperglicemia, que es lo que hoy conocemos. Luego tenemos un estudio de fase 1 de pasirotide más everolimus combinado en tumores neuroendocrinos, donde se evalúa la eficacia en pacientes que están en progresión. Eso fue el 91% de los pacientes que habían estado en progresión en el último año. Se evaluaron pacientes con tumores bien y moderadamente diferenciados. La mayoría fueron gastrointestinales, la mayoría eran hombres y tenían buen estado funcional y ya habían sido expuestos la mayoría a algunas otras terapias. Que se encontró en este estudio de la combinación de pasirotide y everolimus, que la proporción de pacientes en el estudio que tuvieron progresión a los 6 meses, pues bajó ostensiblemente el 31%, solamente progresaron a los 6 meses, o sea, el 76% dejaron de progresar a los 6 meses y a los 12 meses solamente el 65% tenían control de la enfermedad y con una mejor respuesta como lo ven en la imagen. Y la seguridad, tanto las dosis que vemos son casi similares al que se encontró en la primera exposición, prácticamente la combinación no incrementó mucho la toxicidad y era una toxicidad tolerable. Luego tenemos otro estudio interesante, que es un estudio de pasirotide, everolimus y radioembolización en tumores neuroendocrinos de gastroenteropancreáticos no resecables que tenían gran compromiso hepático. Estos pacientes se les inició una pasirotide everolimus, luego al 9º día, esos pacientes fueron embolizados con itrio y luego volvieron a continuaban su pasirotide everolimus y luego fueron embolizados con itrio al día 37 y luego continuaron pasirotide everolimus en mantenimiento. Utilizaron dosis de everolimus de 2.5, 5 y 10 miligramos y pasirotide de 600 microgramos. Estas son las características, eran escasos pacientes, 13 pacientes, la mayoría pues eran tumores gastroenteropancreáticos, los Ki67 eran bajos y eran tumores bien y moderadamente diferenciados. Y vemos que se ve súper prometedor este estudio. Esa combinación alcanzó que los pacientes estuvieran en sobrevida libre de progresión 18.8 meses, que es muy bueno. Y realmente vemos que la mediana de progresión, algunos hasta 5 años, estaban en muy buenas condiciones. Entonces, este estudio realmente fue prometedor, no, la eficacia y la tolerabilidad fue buena. Las escalas de depresión mejoraron ostensiblemente, el estado funcional del paciente mejoró ostensiblemente. Y los eventos adversos, no hubo más eventos adversos de los que conocimos, no hubo muertes en este estudio y realmente pues fue muy bien tolerado. Eventos adversos grado 3, solamente en hiperglicemia y realmente no se vio otro evento. Este estudio pues rescatable para estar pensando eventualmente en otros casos donde queremos hacer citorreducción hepática. Es un estudio fase 1, exploratorio, 13 pacientes. El otro estudio es pasirotide para mejorar la tolerabilidad en tumores neuroendocrinos avanzados refractarios a otrotidelar. Estos pacientes no fueron expuestos entonces, acá lo que se quiere evaluar es la eficacia y seguridad en pacientes con tumores no endocrinos avanzados con prácticamente síndrome carcinoide que había fracasado a otrotide, que era la terapia estándar. Las dosis previas de otrotide eran 10 miligramos, 20, 30, 40 miligramos, pues no teníamos la dosis que actualmente manejamos básica de 30. Eran pacientes con tumores gastroenteropancreáticos principalmente. Sin embargo, la mayoría eran tumores bien diferenciados, la mayoría eran tumores avanzados. ¿Y cómo se hizo este estudio? El paciente se aleatorizó a la dosis de otrotide y o pasirotide en estos casos y a los pacientes que han fracasado no se aleatorizaban, perdóname, se les pusieron a pasirotide 600 microgramos subcutáneos cada 12 horas y se bajaba, si según tolerancia se podía bajar o subir hasta 900 microgramos.
que se encontró que realmente las deposiciones disminuían ostensiblemente y el número de flushing disminuyeron ostensiblemente en este grupo de pacientes. Este era un estudio fase 2. Y el control de la cromogranina y el 5-hidroxindolacético pues se dio en grado variable. Solamente unos pocos pacientes lograban buen control de los dos biomarcadores tumorales. Los eventos adversos, nuevamente las náuseas, el dolor abdominal y la hiperglicemia, pues son los eventos relevantes en este grupo, pero tolerables. Este es un estudio ya fase 3 que nos da la posibilidad de evaluar el pasirotide en para su eficacia en tumores no endocrinos con síndrome carcinoide refractario. Entonces, aquí vamos a utilizar una dosis más alta, que es de otrotide de 40 miligramos. Empezamos, que es una dosis que actualmente la podemos utilizar en tumores no endocrinos funcionales, y lo que vamos a controlar es la parte funcional del síndrome carcinoide, o pasirotide de 60 miligramos cada 28 días. Esta es dosis LAR. Entonces, los pacientes se escalonan y el paciente que fracasa otrotide puede ser pasado a pasirotide, como vemos acá. Estos son los pacientes que fueron electrolizados, más o menos están equilibrados, son tumores generalmente gastrointestinales que están refractarios a la terapia estándar. ¿Qué encontramos en este estudio? Que el porcentaje de cambio con el uso de pasirotide de 60 miligramos mensual versus otrotide de 40 miligramos mensual es similar. El porcentaje de movimientos intestinales, diarrea, o sea, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y con respecto al número de flushing también se comportaron igual. O sea, pasirotide LAR 60 miligramos es igual a dar otrotide 40 miligramos para el control del síndrome carcinoide refractario. Pero ¿qué hubo de diferencias? Más pacientes se pudieron controlar por más tiempo con el pasirotide. Sin embargo, cuando ustedes miran respuesta completa, pues ninguno, respuesta parcial, son similares. El uso de pasirotide, otrotide LAR, enfermedad estable, también es similar, pero cuando se mira el tiempo de sobrevida libre de progresión en pacientes que utilizaron pasirotide LAR, realmente sí tenemos más pacientes con enfermedad, con síndrome carcinoide controlado por más tiempo. Realmente lo único resaltable en este subgrupo. Aquí nuevamente lo vemos en la gráfica como los pacientes en pasirotide tienen una sobrevida libre de progresión, en este caso de 11.8 comparado con otrotide LAR 6.8, prácticamente se dobla más el tiempo de pacientes en control. Los eventos adversos obviamente con pasirotide, mayor hiperglicemia, mayor diabetes mellitus, no hay un poquito más de dolor abdominal. Y este otro estudio que es un fase 2, que es pasirotide LAR en tumores no endocrinos, es investigar la actividad tumoral de pasirotide LAR en pacientes naïf con tumores no endocrinos extrapancreáticos y pancreáticos y correlacionar el número de receptores de somatostatina y el patrón de crecimiento. En este estudio utilizamos pasirotide LAR cada mes y cuando el paciente presentaba eventos adversos lo podíamos bajar a 40 miligramos cada mes. Este es el protocolo, estos son los estudios. Son también pacientes con tumores gastroenteropancreáticos, pancreáticos y extrapancreáticos. Son tumores bien y moderadamente diferenciados. Aquí se evaluó el tipo de exposición a receptores de somatostatina. La mayoría de pacientes pues tenían una exposición no tan alta a receptores de somatostatina. Y aquí encontramos que el paciente, la sobrevida libre de progresión a 6 a 12 meses fue de 66.9 y 41.9%. La mayoría de pacientes que respondieron eran pacientes de intestino medio, eran los pacientes que tenían bajo grado en la histología tumoral y eran pacientes con baja carga tumoral similares al otrotide. O sea, realmente no hubo diferencias. Los niveles de cromogranina bajaron ostensiblemente, pero hoy recordemos que la cromogranina no es un target para nosotros importante de tratamiento. Y vemos acá cómo estuvo la mejor respuesta en los diferentes tumores. Y este último estudio, que es la eficacia y seguridad de pasirotide LAR o everolimus solo en combinación con pasirotide en tumores neuroendocrinos de pulmón y timo, que es un sitio donde realmente casi no tenemos opciones de tratamiento definidas, que es el Luna Trial.
es evaluar la seguridad y eficacia del pasirotide LAR combinado con everolimus administrado para tumores carcinoides de pulmón o timo. Aquí vemos lo del tipo de pacientes. La mayoría eran 42 pacientes, se randomizaron a everolimus, solo, veo bien acá, bueno, se distribuyó bien everolimus, pasirotide y pasirotide combinado. ¿Qué encontramos? Que en el grupo de pasirotide tuvimos una respuesta parcial, en el grupo de everolimus una respuesta parcial, en la combinación fue igual, o sea, la combinación no tuvimos más respuestas parciales, pero la enfermedad estable sí tuvimos en el grupo de pasirotide de everolimus combinado, y enfermedad de progresión tuvimos más pacientes en el grupo de pasirotide, y en el grupo de everolimus fueron descontinuados a los 9 meses más tiempo de descontinuación. Aquí vemos la escala de mejor respuesta para cada grupo. ¿Y qué encontramos de beneficio? En el grupo de pasirotide solo, prácticamente se controla, es igual al grupo de everolimus como sobrevida libre de progresión, y la combinación sí nos da una ligera ventaja en sobrevida libre de progresión. Aquí tenemos los eventos adversos, la hiperglicemia y los otros eventos que conocemos que realmente no hubo una muertes relacionadas. Y en hipoglicemia, en insulinomas, realmente tenemos, el insulinoma maligno es un tumor que nosotros no tenemos a veces opciones definidas. Aquí el pasirotide se ha reportado en diferentes reportes de casos, solamente estos son reportes donde se puede lograr un buen control tanto de la hipoglicemia como a veces de la enfermedad tumoral. Y en en síndrome de Cushing ectópico, ACTH dependiente, también ya hay reportes de casos, algunos muy completamente favorables, como por ejemplo, como terapia puente para llevar a un buen control a un paciente. En estos casos donde el pasirotide ha sido utilizado con una eficacia y una tolerancia adecuada. Para finalizar, después de este brochure de reportes de caso de estudios fase 1, fase 2, fase 3, realmente podemos mostrar que el pasirotide ha demostrado beneficios directos e indirectos antitumorales. Sin embargo, la evidencia no ha podido cambiar el enfoque de los tumores no endocrinos. Se necesita un estudio fase 3 en monoterapia con pasirotide para determinar la real eficacia antiproliferativa en tumores no endocrinos gastroenteropancreáticos. El perfil de seguridad es aceptable. El balance de riesgo-beneficio en algunos escenarios puede ser bueno, pero comparado con el trotide, pues, o el lanreotide no podría ser tan beneficioso. Se puede usar solo o combinado con otras terapias en escenarios restringidos. Con evidencia limitada, el pasirotide puede controlar el síndrome carcinoide refractario. Este dato sí es relevante para nosotros cuando no tenemos telotristat, ¿sí? Entonces, aquí para nosotros, este es un punto que yo pienso que podría tener un beneficio. El pasirotide puede mantener más tiempo el paciente en sobrevida libre de progresión. Acá también en pacientes que ya hemos fracasado y que no tenemos opciones, por ejemplo, un pulmón o un timo, deberíamos considerarlo. Y escenarios propuestos, controlar la hipoglicemia recurrente en insulinomas que no han sido posibles llevar a cirugía, donde el everolimus ha tenido eventos adversos, el paciente no tolera el diazóxido. Aquí es un escenario importante de considerar, y eventualmente puede controlar el síndrome de Cushing en sujetos con tumores neuroendocrinos secretores ACTH tópicos, que aquí tampoco no tenemos terapias definidas antitumorales. Muchas gracias.